Fernando Rodríguez, bienvenido, geobiólogo, radiestesista, investigador. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y a tus órdenes. Bueno, muy bien. En este momento vamos a hablar un poco de lo que es la geobiología. Quisiéramos que nos dieras un poco un paneo de lo que es esta ciencia, paraciencia en realidad, ¿verdad? Podríamos calificarla como una paraciencia, y eso por darle una calificación. Si bien es una actividad que el hombre ha ejercido siempre, sin saber o sin calificarla. Geo, de geografía, y es un neologismo en realidad que significa la biología de la Tierra. ¿Cómo está compuesta la naturaleza y cuál es su incidencia en la biología humana? Y viceversa, por supuesto, en la biología humana, en el reino animal y en el reino vegetal. La geobiología intenta estudiar cómo se relaciona la naturaleza con nosotros y cómo nosotros nos relacionamos con la naturaleza a partir de un gradiente que no se suele considerar en la ciencia moderna, que es las emanaciones energéticas, en términos muy generales, que ahora seguramente dará lugar para que las vayamos viendo cada una de ellas cuáles son. Ampliando, claro que sí. Y bueno, ¿en qué herramientas en realidad se apoya esta paraciencia? El geobiólogo puede utilizar instrumentos que ya están desarrollados por la ciencia oficial, medidores de campos electromagnéticos, contadores Geiger, ecodoppler, en fin, tiene una cantidad de aparatos que puede utilizarlo. Pero los que son de mayor tradición son las horquetas, las varillas y los péndulos, instrumentos que no necesitan estar unidos a ninguna base de corriente, que el mismo operador puede llevar a donde quiera y en cualquier momento puede utilizarlos como forma de ponderar lo que después necesita saber. Bien, ¿cuáles son las señales, por ejemplo, en cuanto a la herramienta, el péndulo, la horqueta? ¿Cómo tú identificas que en un lugar, por ejemplo, hay una corriente de agua, hay un mineral que estás buscando? Bien, el péndulo se usa cuando se va a trabajar en una posición o sentado o sobre un plano, sobre una mesa. La horqueta y las varillas son para utilizar cuando uno está caminando y está a la intemperie, donde las corrientes de viento a veces influyen. Entonces, si lo que estoy buscando es una corriente de agua o un filón de un mineral o lo que estuviera buscando y es a la intemperie, es necesario utilizar estas herramientas o otras variaciones que hay entre horquetas y varillas y otras más que los radiestesistas con el correr de los siglos han ido desarrollando. Te explico que el término radiestesia también es un neologismo y es nuevo, no tiene más de un siglo y significa radius, radiación, y aestesis, sensibilidad. Es quien se hace sensible a las emanaciones y las logra ponderar de alguna forma, en este caso con instrumentos que la tradición... Por tradición, los buscadores de agua siempre utilizaron las horquetas, pero con el correr de los siglos se agregó las varillas y hace un par de siglos lo que en algunos ámbitos esotéricos se conoció como el anillo sideral, que después va a evolucionar en un péndulo. Bien, ¿tú tienes alguna preferencia por alguna de las herramientas? No, incluso en los cursos se enseña a manejar todas. Se enseña a programar porque en realidad lo que existe es una programación previa para que el sujeto después pueda responder. Hay algo, en lo profundo de esto siempre hay un reflejo de Pavlov, hay un fenómeno de Pavlov. Entonces el sujeto, de acuerdo a las necesidades, va a utilizar la herramienta que le sea más adecuada. Un reflejo condicionado, entonces, Sí. que se programa y el que aprendizaje queda... humano es todo reflejo condicionado. Siempre fuimos pasibles de información y de sugestión desde nuestra más tierna infancia. Al gato le llamamos gato porque alguien nos dijo que se llamaba gato. Si le preguntáramos a un gato cómo quisiéramos que lo llamáramos, capaz que no ese es el nombre que elige. Muy bien. He visto, por ejemplo, que cuando buscan agua con la horqueta o ya sea con las varillas también, le ejercen una fuerza en la herramienta, ejerce como una fuerza. Eso, ¿cómo se explica? Entonces, estás hablando de si la corriente ejerce una presión sobre las varillas o si el radiestesista ejerce una presión y modula las varillas o la horqueta, o ambas. He visto que hay una fuerza que en verdad hace que la horqueta, por ejemplo, vaya hacia abajo si hay una corriente de agua cercana y manantial grande. Te lo voy a responder de acuerdo a como a mi criterio, que es el de muchísimos radiestesistas modernos. El mismo radiestesista es el que mueve el instrumento, pero lo hace a través de movimientos inconscientes. Ya a partir de 1850 hay teorías al respecto
que manejan que los seres humanos tenemos reflejos condicionados que son inconscientes, que no pasan por un estado de alerta, sino por algo que sucede después que pasa un umbral. Por ejemplo, la piloerección frente al frío. Bien, entonces el radiestesista se predispone a ubicar una corriente de agua, un filón o lo que estuviera buscando, y se vuelve sensible, hace un cuestionamiento interno. Ahora quiero serme sensible a encontrar agua en estas condiciones, o a encontrar filones de mineral de estas condiciones, o a encontrar lo que estuviera buscando. A raíz de esa pregunta, de ese cuestionamiento, el sujeto se hace sensible. La radiestesia, recordad que era sensibilidad a las radiaciones. Como cualquier cosa que existe en el universo emite algún tipo de radiación o de vibración, porque está compuesto en definitiva por moléculas, y si no por lo menos por átomos, y los átomos están en movimiento y están generando campos magnéticos, entonces el radiestesista se vuelve sensible a las pequeñas radiaciones de los elementos que esté buscando. En definitiva, esa información entra a su cerebro y produce por movimientos involuntarios. Acá hay dos grandes corrientes de pensamiento, algunas que dicen que hay algún intermedio que hace que mueva las varillas. Mi visión al respecto es totalmente diferente, es que el mismo radiestesista las mueve, y bueno, encuentra una forma de dimensionar la pregunta que anteriormente realizó. Y estos movimientos que ejerce ya los, digamos, de alguna manera los enumera y los deja hacia la derecha es tal cosa, hacia la izquierda es tal otra. Correcto, es una convención internacional. El giro hacia la derecha del péndulo significa sí y hacia la izquierda significa no. El cruce de varillas internacionalmente se combinó porque ya hay convenciones internacionales de radiestesia hace más de 50 años. Significa sí, y cuando se abren significa no. Y a su vez hay otra forma más entre medio de ponderar o recibir información extra por el cruzamiento de las varillas o por el giro de los péndulos, que no necesariamente tiene por qué circular. A veces cuando va hacia las esquinas o es oblicuo también está aportando información extra que no necesariamente el radiestesista es consciente cuando hace la pregunta, pero que es información extra que la recibe. ¿Qué tantas personas hay en Uruguay ahora en este momento que hagan y utilizan esto en realidad? Con este término moderno de radiestesia, hace unas 2 o 3 décadas que se está impartiendo formación al respecto, y con el área de geobiología inserta dentro de la radiestesia. Pero la tradición en realidad es milenaria, porque buscadores de agua han habido en todas las culturas y desde hace miles de años. Y acá en Uruguay, todo el mundo conoce a alguien en el interior que hace el pozo o encuentra el aljibe porque contrata a un pocero o contrata a un saorí o alguien que está relacionado con estos métodos de consulta y averigua dónde hacer el pozo de agua. Así que en cuanto a la formación ortodoxa, tiene 2 o 3 décadas, no mucho más. En cuanto a la formación, porque es una capacidad natural, no es ningún don, es algo que todos podemos acceder a este tipo de manejo de herramientas desde hace miles de años. ¿Tú le enseñas esto a otras personas? Sí, es transmisible toda la información porque no es un don, ni mucho menos. Es una técnica como cualquier otra. ¿Hace muchos años que lo haces, que lo enseñas? Yo me formé casi hace 2 décadas y hace más de 10 años de enseño. Muy bien, muchas gracias. ¿A ti? ¿Qué aplicaciones tiene, Fernando, la geobiología? Desde hace años está muy relacionado con la bioarquitectura. Incluso hay cátedras dentro de la Facultad de Arquitectura de Montevideo, hubieron cátedras. Está relacionado con la forma en que se edifican las casas, el sentido y la orientación, el manejo de las corrientes cosmotelúricas que hacen en cuanto al diseño de la casa y cómo se van a distribuir los ambientes. Se tienen que tener en cuenta esas condiciones para distribuir los dormitorios, los lugares de estudio, los lugares donde la familia pasa el tiempo. Técnicas que quizás puedan resultar modernas, pero que se vienen aplicando también hace miles de años. Los constructores de pirámides, los constructores de catedrales, todos sabían cómo orientar sus edificios. De hecho, todos tienen la misma orientación cuando lo manejaron los constructores, ¿verdad? Incluso hay edificios emblemáticos de Montevideo que tienen la misma orientación geográfica. Para que influyan las corrientes de Harman o de Curry, que son generalmente las más importantes y las que se tienen que tener en cuenta en la edificación. Pero eso estamos hablando de la relación con las energías cosmotelúricas. Pero hoy en día, además, estamos inmersos en un mundo tecnológico donde continuamente el éter está siendo traspasado por millones
de bits de información de la radio, de la televisión, de los satélites, de los microondas, de los celulares, etcétera, etcétera. Y eso también incide en la biología y en el comportamiento de los animales, de la vegetación y del ser humano. Al punto de que, por ejemplo, si frente a un monte o un bosque alguien se para y tiene una simple brújula y puede orientarse a los puntos cardinales, puede encontrar donde hay una línea de Hartmann, por ejemplo, porque los árboles rehuyen a las líneas, por ejemplo el eucalipto común silvestre, rehuyen a vivir sobre y las acacias también, sobre las líneas, de forma tal que se van hacia los costados, se reviran los troncos, le salen tumoraciones, salen cabezas dobles de árboles y duran siempre, la duración de esos árboles es menor al resto. Así que uno mira el monte y ve una línea de árboles donde están todos torcidos o incluso hay mayor incidencia de caída de rayos en esos lugares y podés encontrar, bueno, acá hay una línea de Hartmann que suele medir promedialmente 20 centímetros, se llama ancho de banda, pero que pueden estirarse de acuerdo al lugar hasta 10 y 11 metros. Por ejemplo, para el lado de Piriápolis o Maldonado hay líneas de Hartmann que tienen más de 6 a 11 metros de ancho, toda la línea, así que una casa perfectamente puede estar sobre una sola línea. Las líneas de Hartmann y Curry no son nocivas, simplemente que actúan con nuestro sistema celular, en algo que se llama la sinapsis celular. Y la sobreexposición a estas líneas y especialmente a los cruces, las líneas van de norte a sur y de este a oeste, por ejemplo, cuando se cruza una línea con una otra, lo que va a producir a los pocos minutos es un problema de comunicación entre las células. Al punto tal que hace más de 50, 80 años, casi 100 años, que se ha estudiado que las personas que duermen sobre este tipo de cruces, cuando además se suman corrientes de agua subterráneas, pueden y desarrollan enfermedades crónicas, por no mencionar el cáncer. Hay estudios de hace un siglo atrás donde las personas que desarrollaban cáncer todas dormían sobre ese tipo de cruces y además habían corrientes de agua debajo. Bien, y estuvimos diciendo que podría una casa, un edificio entero estar dentro de una de esas líneas, entonces lo cual no sería deseable vivir allí directamente, ¿verdad? En una cama de una plaza probablemente exista un cruce o más de uno. Y en una cama de 2 plazas hay entre 2 y 3 cruces. Entendiendo cruces, el cruzamiento de las líneas. Solamente de Hartmann, ¿no? Ni que hablar de otra cantidad de líneas que existen. Ahora, lo que hacemos los radiestecistas es o anular esas líneas cuando tenemos las posibilidades técnicas y económicas para ello, o reducir el influjo de energía que va hacia arriba, que llega hasta la estratosfera. Esas líneas no atraviesan mampostería, paredes, techos, e incluso hay un fenómeno que se llama el cuarto piso, donde el campo terrestre, gravitacional terrestre, empieza a ser menor y se desarrollan incluso otro tipo de enfermedades que se pueden percibir más claramente en los edificios, ¿no? En los edificios de varios pisos. Bien, ¿y de qué manera pueden ustedes reducir esta influencia que tienen las líneas? Ahí están las técnicas que el radiestesista va a trabajar en sus herramientas de trabajo. Y ahí es donde nos revelamos mucho. Pero por lo pronto hay algo que se llaman ondas de forma, que lo que hacen es una dispersión del hongo o del centro del cruce, lo dispersan hacia los costados, entonces no cae sobre el cuerpo humano por lo menos, o sobre la planta, o sobre la pecera, o sobre donde el animal duerme. Por ejemplo, en los lugares donde las plantas se mueren, o donde los pececitos se enferman, o donde los animales rehuyen a dormir, probablemente haya un cruce. Los animales por naturaleza son sensibles y saben dónde, el perro sabe dónde tiene que acostarse. Donde se acuesta el perro es bueno para el ser humano. Por el contrario, el gato detecta los cruces. Donde se acuesta el gato, que generalmente suelen acostarse en los mismos lugares o echarse en los mismos lugares, está marcando allí que existe un cruce por lo menos de Hartmann, sino algún otro tipo de intersección de líneas.
se puede anular totalmente también. Hasta lo que sabemos no se puede anular totalmente, porque además los niveles de energía que despiden cada cruce, con la sumatoria de cruces además, puede llegar a ser terrible, imposible de anular. Pero hay técnicas para reducirlos bastante, que van desde utilizar vidrio molido y picado, lo que pasa es que habría que edificar la casa ya desde el comienzo, pensando en que estas líneas existen y cómo anularlas. Si tenemos esa posibilidad, desde que el momento que se elige el terreno y cómo se van a distribuir las habitaciones, ahí se puede empezar a trabajar a reducir la nocividad de estas líneas. Si ya está la casa hecha, se aplican otras técnicas para reducir el fenómeno que se produce, que incluso se puede medir con una prueba que se llama del músculo deltoides, donde si uno ejerce presión sobre una persona que está sobre un cruce, después de unos minutos pierde tonicidad muscular y se reduce su fuerza física. El problema es gravísimo cuando estamos durmiendo sobre un cruce o tenemos el asiento donde trabajamos con la computadora frente a un cruce o estamos haciendo una tarea que nos exige mucha concentración. A los 5 o los 10 minutos empiezan a producir esta dispersión que después pasa a ser cerebral y las distracciones y los errores y los accidentes laborales aumentan. Lo pongo arriba de un cruce que lo deja como loco. Lo que pasa es que los cruces tienen polaridad, cosa que no dije acá, ¿no? Tienen polaridad positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Hay cruces que te chupan y hay cruces que te exaltan. En una iglesia bien construida, el cura está sobre un cruce donde está exaltado. Tiene que recibir información de arriba. Los feligreses tienen que estar en lugares donde los achate. Imagínate. ¿Por qué el pibe aquel siempre está nervioso y loco y por qué aquel otro se duerme y se duerme y se duerme? Me pasa con los alumnos acá cuando les enseño, acá en cualquier lugar, ¿no? Si se duermen, cámbiense, si se duermen, cámbiense, si están pesados, cámbiense, porque están arriba en cruce, al rato te entra una modorra que no sé cuánto. Y esto de la enfermedad, tengo entendido que que pasa realmente, dormir sobre una línea sí, genera una enfermedad. Sí, cuando yo soy terapeuta de Reiki y de otras actividades, otras cosas más, cuando he hecho clínica durante más de 10 años. Cuando las enfermedades no remiten, o sea, lo tratás y siempre viene con el mismo drama, hay que ir a la casa y corregirle la cama o los lugares donde duerme o trabaja. No hay vuelta. Lo arreglás acá, pero cuando va a su entorno, a su hábitat, se vuelve a desmejorar. Claro. Si no se trata las dos puntas, las compañías petrolíferas que van a hacer inversiones de millones de dólares tienen a los mejores radiestesistas haciendo investigación previa. Que esos son falibles, es una paraciencia y es falible. Pero aún hoy un radiestesista sensible puede identificar valores más sensibles que el más sensible de los aparatos.